Levítico capítulo 12. Recordemos que este capítulo es parte de 5 capítulos que iniciamos con el capítulo 11, que abordan el tema de la inmundicia ceremonial y la eliminación de esa inmundicia dentro del pueblo de Israel. Eran reglas para el pueblo de Israel y eran reglas para ese momento. Son ceremonias que prevenían, mandamientos de ceremonias también que prevenían enfermedades, que prevenían la maldad, que se propagara el pecado, etcétera, etcétera. Bueno, en este capítulo 12 se nos habla específicamente de la inmundicia ceremonial de una mujer cuando daba a luz, cuando nacía un bebé. Del versículo 1 al 4 habla específicamente cuando nace un niño varón. Dice así el texto: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Al octavo día tenía que hacerse la circuncisión al niño. Así, en ese tiempo era importante hacerlo. Era una señal del pueblo de Israel, era una señal que Dios le había dado desde Abraham al pueblo de Israel. Así que se continuaba esto. Luego dice: mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Es decir, 40 días de inmundicia ceremonial. Era su cuarentena. Después de dar a luz un niño varón, eran 40 días que, bueno, parece que se les está viendo mal a la mujer, pero en realidad eran 40 días de descanso, 40 días donde ella era permitida no participar en ninguna obligación ni social ni religiosa. O sea, las mamás judías que tomaban este mandamiento lo veían con muy buen agrado porque era descanso, repito, aislamiento, y se dedicaban a su recién nacido. Otro punto que considerar, que en la ley del antiguo Israel la sangre tenía asociaciones sagradas. Eso hacía que la mujer fuera ritualmente impura en su menstruación, debido a que la vida, según dice ahí Levítico también, está en la sangre. Obviamente que se refería a la santidad de la vida, ¿no? Y por último, otro punto a considerar es que para poder entender bien este concepto, es que debemos recordar el pecado que ya traemos todos a partir de Adán y Eva. Nacemos con este pecado original, como se le ha llamado. Es una tendencia al pecado. Y aunque es hermoso que un niño nazca y esa maternidad, pero al final hay que recordar que está naciendo un hombre, un hombre en este caso, porque era niño, pecador. Es decir, la madre es responsable de traer un nuevo pecador al mundo. No está condenando a la mujer, pero nos está recordando de la necesidad que tenía ese bebé de también ser purificado cuando él creciera. El niño es santo hasta que tiene uso de conciencia, de razón. Entonces, en el antiguo Israel, ahorita ya no es eso, en el antiguo Israel era una señal, repito, cuando decía que la mujer era inmunda por ese tiempo, porque había nacido un niño, el cual, repito, nos hace recordar de la necesidad de limpieza y de expiación. Ahora, en el versículo 5 se dice cuando nace una niña. El periodo de tiempo cuando nació una niña era diferente, prácticamente era el doble, ¿sí? En el caso del nacimiento de una hija, la mujer era inmunda durante 14 días y después seguían 66 días. O sea, era el doble de lo que se requería con un niño, 80 días. Una hija recibía el doble del antiguo equivalente de la licencia de maternidad. Repito, una hija recibía el doble de lo que antiguamente pudiera equivaler a la licencia de maternidad. Era más tiempo y quizás, dicen algunos, era porque la niña quizás no era muy apreciada en tiempos antiguos. Se buscaba que naciera varón y esto hacía que hubiera un vínculo más fuerte y más cercano con la mujer, porque Dios nunca menospreció a la mujer. Siempre fue un tema donde Dios cuidó a la mujer. Ahora, también se ha sugerido que como eran más pequeñas físicamente, pues necesitaban más cuidado.
En el verso 6 y 7 se nos narra el ritual de purificación después del parto. La madre tenía que traer un cordero de 1 año para que fuera una ofrenda por holocausto, lo que marcaba la dedicación de un niño a Dios. La madre también traía un palomino o una tórtola como ofrenda por el pecado para hacer expiación. Si ven, hay 2 ofrendas ahí que se dan. Así que, en resumen, es que la mamá tenía ese periodo para poder estar con su bebé. Era inmunda ceremonialmente, recordando que traemos ese pecado y que ese bebé, aunque es hermoso y trae la bendición de Dios, necesitaba también en un tiempo la expiación y el perdón de sus pecados. Ese es el resumen de este capítulo.